Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elisa Ortega Daniela Belén y el día de hoy vamos a ver unas patologías de las glándulas suprarrenales, comenzando con el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se va a definir como el conjunto de signos y síntomas provocados por un exceso crónico de glucocorticoides. En sus causas es más comúnmente iatrogénico, aunque también es muy común que se dé debido a enfermedad de Cushing, que más adelante abordaremos un poco. Como tal, vamos a dividir las causas en dos tipos, las causas dependientes de ACTH y las causas independientes de ACTH. Dentro de las causas dependientes de ACTH encontramos la enfermedad de Cushing, que es dependiente de la hipófisis, el síndrome de producción ectópica de ACTH o de CRH, hiperplasia suprarrenal macronodular y iatrogénica debido al tratamiento con 1,24-ACTH. Cabe recalcar que en estas causas lo que va a generar este síndrome va a ser la hipersecreción de ACTH, que a su vez va a generar una hiperplasia de las zonas fasciculadas y reticulares en la glándula y genera una secreción aumentada tanto de cortisol, andrógenos y de DOC. Por el otro lado, las causas independientes de ACTH pueden darse en forma de adenomas y carcinomas suprarrenales, hiperplasia suprarrenal nodular pigmentada primaria y síndrome de Carney, síndrome de McCune-Albright, expresión aberrante de receptores y iatrogénicas. En este caso, las causas independientes de ACTH van a ser un exceso de corticoides nada más, suprimiendo así la secreción de ACTH. Y más adelante abarcaremos más este tema. Otras causas que pueden generar el síndrome de Cushing, que se dice que si este síndrome es debido a o es secundario a otros factores como los que vemos aquí, se le puede denominar síndrome pseudo-Cushing. En el caso del alcoholismo, aún no se conoce como tal la patogenia. Sin embargo, se sabe que, se asocia con una alteración en el metabolismo del cortisol, ya que los alcohólicos muestran tener una mayor tasa de secreción del cortisol, además de que el alcohol va a estimular directamente la secreción de este y elevación de la concentración de ABP, lo cual, por la hepatopatía descompensada, va a estimular el eje hipófisis. Generalmente, en estos casos, los signos y síntomas eh, desaparecen tras unos días de abstinencia al alcohol, por lo cual es muy importante hacerle eh, tomar en cuenta al paciente que debe de abstenerse del alcohol por unos días, vaya. Eh, por el otro lado, tenemos a la depresión, que como tal tampoco se conoce su patogenia, pero se ha asociado que el síndrome de Cushing puede llevar a depresión o viceversa, que estados de depresión pueden llevar al síndrome de Cushing. En casos de la obesidad, hay que tener en consideración que la secreción de cortisol va a estar aumentada en estos pacientes. Sin embargo, si le hacemos un estudio, sus concentraciones de cortisol van a parecer normales en plasma sanguíneo, por lo cual no están en un síndrome de Cushing como tal. Pero se sabe que en estos pacientes también hay un hipermetabolismo periférico y un mayor aclaramiento del cortisol, los cuales son estímulos muy importantes para aumentar la secreción, sobre todo en la disminución de la conversión hepática de cortisona a cortisol y de una mayor conversión de cortisol a sus derivados 5-alfa reducidos, lo cual esto sí nos va a generar un síndrome de Cushing. Y por último tenemos el estado del embarazo. Empecemos con el síndrome de ACTH ectópica. Como tal, este síndrome se da en un 50% por carcinomas de pulmón y carcinomas de células pulmonares, pero en otro pequeño porcentaje se puede observar en tumores o debido a tumores neuroendocrinos. En la imagen que tenemos a la derecha podemos ver a un paciente con tumor neuroendocrino pulmonar, que es el carcinoide típico, con metástasis hepática y síndrome de Cushing, donde en las flechas se puede apreciar una hiperplasia suprarrenal bilateral.
Aquí cabe recalcar que el carcinoma va a ser más común en hombres que en mujeres y a menudo se va a limitar con la aparición de ciertos síntomas, que más adelante veremos. Aquí se va a sintetizar e hipersecretar la ACTH biológicamente activa, aunque también se ha visto en la literatura que pueden sintetizar péptidos relacionados con beta-LP, H y beta-endorfina, al igual que fragmentos ACTH inactivos. Esta secreción va a ser episódica y a consecuencia de esto vamos a tener concentraciones plasmáticas, tasas de secreción, excreción urinaria de cortisol, andrógenos suprarrenales y DOC notoriamente altas. Como tal, el exceso del mineralocorticoide es lo que va a causar los dos primeros parámetros, que es la hipertensión y la hipopotasemia, la cual puede llegar a una alcalosis severa. Estos síntomas pueden mejorar con fármacos. Y aquí también cabe recalcar que hay una incidencia importante de pérdida de peso, miopatía e intolerancia a la glucosa, además de debilidad e hiperpigmentación. Eh, los datos de exceso de mineralocorticoide están dados por la secretación aumentada de DOC o por los mismos efectos del cortisol como mineralocorticoide. Y por último, obviamente no está sujeta a control por retroalimentación negativa del eje, debido a que es un foco ectópico. En los tumores suprarrenales vamos a tener de dos tipos, los adenomas que son tumores benignos o los carcinomas que son tumores malignos, los cuales van a secretar ambos cantidades elevadas de cortisol. Sin embargo, los adenomas solamente van a secretar cortisol porque primordialmente eh, van a afectar solo una capa de la glándula. Sin embargo, si tenemos presencia de que se secretan ya sea cortisol y andrógenos o alguna otra hormona, se debe de, o bueno, algún otro mineralocorticoide o glucocorticoide, se debe de pensar más en un carcinoma, ya que los carcinomas hipersecretan múltiples esteroides adrenocorticales y precursores. En el caso de los carcinomas, las manifestaciones van a empezar de forma muy rápida y de manera incidente. Como tal, vamos a tener un cortisol plasmático y libre en la orina sumamente aumentado, acompañado de concentraciones altas de DHEA, sulfato de DHEA y testosterona. También vamos a tener la característica principal de hipertensión e hipopotasemia. Y en este caso sí va a haber androgenismo. Pero en el caso de los adenomas no se va a reportar androgenismo, que es muy importante porque quedamos que los adenomas solo van a secretar cortisol. Estos tampoco están bajo control del eje hipotálamo-hipófisis y secretan de manera autónoma los esteroides. La enfermedad de Cushing es importante recalcar la diferencia que tiene con el síndrome de Cushing. En la enfermedad de Cushing va a existir este estado de hipercortisolismo debido a un adenoma hipofisiario, es decir, debido a que la hipófisis va a secretar o hipersecretar, mejor dicho, ACTH, generando así este estado. Sin embargo, el síndrome de Cushing es aquel que hay un hipercortisolismo, pero las causas pueden ser variables, de las cuales una de ellas es la enfermedad de Cushing. Sin embargo, en la bibliografía también se ha reportado que puede haber una hiperplasia de células basófilas, generando la hipersecreción de ACTH en lugar de una adenoma hipofisiaria. Como tal, hay una pérdida del ciclo circadiano de los pulsos de ACTH, donde al generar el exceso de cortisol va a inhibir la función hipofisiaria hipotalámica normal, afectando así la liberación de las hormonas, dando también lugar a los efectos sistémicos que pues se dan por el exceso de glucocorticoide. Como tal, no vamos a tener respuesta al estrés debido a la supresión de la función hipotalámica y secreción de CRH.
y vamos a tener en este caso un exceso de andrógenos, porque como tal, nuestra fuente viene directamente de la hipersecreción de ACTH y no como tal de la pura glándula. Entonces, el exceso de andrógenos nos va a generar el hirsutismo, acné, amenorrea en caso de las mujeres o disminución de la libido e impotencia en el caso de los hombres. Ahora, los datos clínicos del síndrome de Cushing, de acuerdo a su porcentaje de prevalencia, como sabemos, los más importantes o los que se han reportado más es la obesidad y la hipertensión. Sin embargo, cabe resaltar que hay muchísimos más. En el caso de la obesidad, tenemos una obesidad central que se va a enfocar sobre todo en cara, tronco y cuello, eh, teniendo un patrón como respetando las extremidades y va a generar las facies características de luna. También cabe recalcar que genera un depósito de grasa supraclavicular o dorso cervical que va a generar la jiba de búfalo, que también es muy común en el síndrome de Cushing. En el caso de la piel, vamos a tener una atrofia de la epidermis y que el tejido conjuntivo adyacente va a estar sumamente adelgazado. Por lo tanto, en el caso de que el paciente presente hematomas, los vamos a ver de un color rojizo o púrpura y vamos a notar que tienen un área deprimida bajo la superficie debido a esta pérdida de tejido conectivo. Además de que también se da la plétora, sobre todo facial, el hirsutismo, como ya lo mencioné, las estrías, acné, equimosis. Y también es importante recalcar que puede existir onicomicosis, micosis mucocutáneas, que van a ser mucho más frecuentes en este tipo de pacientes y podemos observar una cicatrización sumamente lenta. En el caso de los musculoesqueléticos vamos a ver osteopenia y debilidad. La debilidad va a ser sobre todo proximal. Y también podemos tener ciertos síntomas psiquiátricos, como puede ser que el paciente muestre una labilidad emocional, euforia, depresión, ansiedad, una concentración inadecuada, mala memoria e incluso llegar hasta episodios de psicosis. En el caso de la disfunción gonadal, esta se va a dar por los altos niveles de estrógenos, los cuales van a generar los trastornos menstruales en mujeres y la impotencia y la libido disminuida en los hombres. Y en el caso de las metabólicas, cabe recalcar la intolerancia a la glucosa, la diabetes, hiperlipidemia, poliuria, la cual, bueno, se acompaña de sed generalmente, debido a que hay una inhibición de la vasopresina por los glucocorticoides, además de que hay un aumento de depuración de agua libre debido al cortisol en riñón. También podemos observar cálculos renales en muy poca cantidad y algo muy importante es que si un niño tiene síndrome de Cushing, vamos a apreciar una desaceleración clara del crecimiento. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar el síndrome de Cushing? Lo tenemos que diagnosticar en dos etapas. La primera es preguntarnos si nuestro paciente realmente tiene un síndrome de Cushing, con lo que podemos realizar diferentes pruebas. La primera es el ritmo circadiano de cortisol plasmático, los cuales en condiciones normales van a presentar un aumento de estas en las primeras horas de la mañana y a medianoche, los cuales deben de ser menores de 50 nanomoles sobre litro o menores a 2 microgramos sobre decilitro. Se puede descartar el síndrome de Cushing si el cortisol sérico a medianoche es menor a 50 nanomoles sobre litro. Sin embargo, si tenemos valores nocturnos aumentados y un valor vespertino mayor a 200 nanomoles sobre litro o mayor a 7.5 microgramos sobre litro, la prueba va a dar positiva para síndrome de Cushing. Otra prueba que podemos realizar es la del cortisol salival, la cual prácticamente tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 96%, por lo cual ha sido una prueba muy fiable ante el diagnóstico de síndrome de Cushing. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay una tendencia de elevación del cortisol en esta prueba si nuestro paciente
tiene comorbilidades cardiovasculares, es de edad muy avanzada, tiene hipertensión arterial o diabetes mellitus. Pero ha sido una prueba que se usa muchísimo para el diagnóstico. Por otro lado, tenemos la excreción urinaria y cortisol libre de 24 horas, la cual ha demostrado una menor especificidad y menor sensibilidad que la del cortisol salival. Por lo tanto, se ha dejado de utilizar bastante. Sin embargo, si no tenemos cómo realizar las otras pruebas, podemos realizarla. Sin embargo, las guías nos recomiendan que debemos de hacer un mínimo de 2 tomas o incluso 3 para asegurarnos de que no haya concordancia con los resultados. También podemos hacer una prueba nocturna de supresión de dosis bajas de dexametasona, donde prácticamente administramos al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 11 p.m. y se mide los niveles a la mañana siguiente. También podemos hacer la prueba de dexametasona de 48 horas, donde se va a estar midiendo el cortisol plasmático a las 9 a.m. del día 0, es decir, del día en el que vamos a iniciar la prueba, y 48 horas después, tras aplicar 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas. Lo normal es que los pacientes tengan un nivel de cortisol menor a 50 nanomoles sobre litro o menor a 1.8 microgramos sobre decilitro. Y como tal, en los sanos también va a reducir los niveles de ACTH. Para dar esta pregunta como positiva, se deben de tener 2 pruebas anómalas o positivas para síndrome de Cushing para avanzar a la siguiente pregunta. La siguiente sería, ¿cuál es la causa que está generando este síndrome de Cushing? Para hacer esto, podemos realizar la ACTH plasmática matutina, que nos permite diferenciar entre las formas dependientes de ACTH y las independientes de ACTH. Como tal, los niveles normales de referencia van a ser mayores a 20 picomoles sobre litro o mayores a 90 picogramos sobre mililitro. Aquí cabe resaltar que si la causa es debido a un tumor suprarrenal, es prácticamente indetectable esta prueba, ya que generalmente en estos casos hay unas concentraciones menores a 1 picomol sobre litro. Por lo tanto, esta prueba va a resultar negativa. Pero para eso tenemos las demás pruebas. Podemos utilizar el potasio plasmático para descartar o asegurarnos de una producción ectópica de ACTH, ya que, como les dije antes, una clave muy importante de la eh, producción ectópica es la alcalosis por la hipopotasemia. También podemos realizar la prueba de suspensión con dosis altas de dexametasona, donde prácticamente se mide el cortisol sérico a las 0 y a las 48 horas después de la administración de 2 miligramos. El, el punto aquí, o lo que quiere recalcar esta prueba, es que si tenemos el síndrome de Cushing es debido a que la retroalimentación negativa del eje, en cierto caso de la ACTH, va a tener un valor más alto de lo habitual. Por lo tanto, al producir, o más bien que el paciente ingiera más gramos, bueno, una dosis alta de dexametasona, va a subir este valor y por lo tanto nos va a generar una retroalimentación negativa, por lo que esta prueba se considera positiva si el cortisol va a disminuir más del 50% de lo que estaba a las 0 horas. También podemos realizar una prueba de hormona liberadora de corticotropina, donde prácticamente tenemos que hacer un muestreo basal y después tenemos que hacer un muestreo cada 15 minutos por 1 hora a 2 horas. En esta prueba se va a administrar la CRH en 100 microgramos o 1 microgramo sobre kilogramo de peso. En los aspectos o en los pacientes normales, vamos a tener que la ACTH va a aumentar y el cortisol va a aumentar en un 15 a un 20%. Sin embargo, si tenemos un síndrome de Cushing, lo que va a pasar es que va a aumentar más allá del 20%.
Esta prueba también es importante ya que nos va a excluir eh, una, una producción ectópica de ACTH como causa. Por última, tenemos el muestreo del seno petroso inferior y cateterismo venoso selectivo, lo cual se va sobre todo dirigida hacia enfermedad de Cushing. Lo que pasa es que se miden los intervalos que hay de concentraciones de ACTH y ACTH en el seno petroso, donde prácticamente lo normal es que haya una relación de 4 a 1 o menor, y en la enfermedad de Cushing se dice que hay mayor a 2 o 3 a 1, por lo que si nos sale mayor de 2, obviamente esta prueba va a ser positiva. Y por último, vamos a tener ciertas pruebas de imagen que prácticamente nos van a ayudar a descartar cualquier tumor o cualquier foco ectópico que nos genere ACTH, así como también buscar el adenoma hipoficiario. Podemos realizar algún TAC o alguna resonancia magnética. En el caso de que se sospeche de carcinoma de la glándula suprarrenal, se puede realizar una gammagrafía, ya que esta es muy sensible para detectar estos casos. Prácticamente se realiza la gammagrafía y el adenoma va a captar estos isótopos y va a resultar positivo. Y va a mostrar literalmente dónde está este carcinoma. Aquí tenemos prácticamente dos em, algoritmos sobre cómo diagnosticar el síndrome de Cushing. Primero vamos a tener que, primero que nada, excluir la exposición de glucocorticoides exógenos. Es lo primero. Después podemos realizar alguna de las pruebas, que es la prueba de cortisol urinario, la prueba de dexametasona o el cortisol salival. Y como les dije antes, necesitamos el resultado de dos pruebas anómalas. Si tenemos un resultado anómalo, debemos excluir como tal las causas fisiológicas del hipercortisolismo. Aquí nos recalca que consultemos a un endocrinólogo, ya que ellos van a ser los destinados a generar el tratamiento ante esta enfermedad. También nos dice que realicemos uno o dos estudios adicionales para repetir o asegurarnos de que sea un síndrome de Cushing. Por lo cual, si tenemos un resultado anómalo nuevamente, vamos a tener el diagnóstico asegurado de síndrome de Cushing. En el caso donde tenemos el síndrome de Cushing confirmado ya por la clínica bioquímica, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, como les había mencionado antes, sobre si es independiente de ACTH o dependiente de ACTH. Entonces, vamos a medir los niveles de ACTH. Si tenemos una ACTH suprimida, vamos a ver que es sobre todo por una hiperplasia macronodular o algún tumor suprarrenal, lo cual va a ser independiente de ACTH. En el caso de que tengamos una concentración aumentada, es decir, detectable de ACTH, vamos a confirmar que sea una enfermedad dependiente de la ACTH, donde podemos realizar alguna de las pruebas que ya les mencioné anteriormente para descartar, en este caso, si es algún tumor o alguna zona ectópica causante de esta hipersecreción de ACTH o si es un adenoma hipoficiario. En el caso de que encontremos el adenoma hipoficiario, se va a continuar con una hipofisectomía transesfenoidal. Y si las pruebas no son concluyentes, debemos de repetir alguna para descartar sobre todo carcinomas. Y si no tenemos ningún gradiente de ACTH, podemos tener un síndrome de producción ectópica de ACTH, por lo que se recomienda realizar un estudio radiológico adecuado donde se sospeche que está este tumor ectópico, más un muestreo venoso. En esta tablita es prácticamente todo lo resumido que ya mencionamos antes, sobre todo los test y bueno, y este lo saqué de una guía de la AACE y prácticamente nos dice los primeros test que están recomendados, que como ya les dije es la orina, cortisol en orina de 24 horas, que aquí recalca claramente que son dos o más medidas,
2 o más medidas de cortisol en saliva o la prueba de la dexametasona. Y como tal se debe de generar algunos test en poblaciones especiales como en mujeres embarazadas, en pacientes que están recibiendo algún medicamento que tenga una aclaración de la dexametasona y demás. Y lo demás ya está sobre todo para endocrinólogos. En este caso tenemos otro esquema sobre la sospecha de síndrome de Cushing, que aquí lo importante va a ser la tamización. Si sale negativa, se tiene que descartar un síndrome de Cushing. Sin embargo, si vemos que en nuestro paciente persisten todos los síntomas que literalmente nos están diciendo que es un síndrome de Cushing, tenemos que descartar un síndrome de Cushing cíclico. El síndrome de Cushing cíclico es una condición donde hay periodos de producción excesiva de cortisol seguido de periodos con una producción normal de cortisol. Algunos van a tener un incremento paradójico de ACTH y de cortisol cuando se les da dexametasona, pero es muy importante saber que puede tener un síndrome de Cushing cíclico. Si estamos sospechando de es importante repetir las pruebas y en el caso de que salgan positiva, obviamente vamos a asegurarnos de que sea un síndrome de Cushing. En este caso, como ya les dije, se mide la ACTH plasmática, donde si es menor a 5 picogramos sobre mililitro, se tiene que hacer un estudio de imagen en las suprarrenales para descartar adenomas, carcinomas o una hiperplasia. Y se dice que es un síndrome de Cushing independiente a la ACTH, como ya lo vimos. Y prácticamente aquí nos resume todo lo que ya hemos mencionado sobre el síndrome de Cushing dependiente hipofisiario, el cateterismo del seno petroso para descartarlo o para asegurarnos de que haya un dependiente hipofisiario, o en el caso de Cushing dependiente por tumor ectópico. En caso de que las pruebas no salgan como tal positivas o que sean totalmente negativas, pero nuestro paciente literal tiene todos los signos y síntomas, debemos de continuar una vigilancia y realizar un estudio diagnóstico para algún tumor ectópico, ya que generalmente, es más común que un tumor ectópico digamos que se pierda el diagnóstico a, eh, a que prácticamente el paciente no tenga nada. Entonces, en este caso, tenemos que hacer un manejo de los signos y síntomas y considerar una adrenalectomía bilateral si es que no se encuentra ningún tumor ectópico o ninguna causa aparente. Por último, tenemos el tratamiento. El tratamiento, primero que nada, se va a dirigir hacia las comorbilidades, es decir, tratar todos los signos y síntomas. Y como ya dije, es muy importante ver si es dependiente o independiente de ACTH, ya que va a llevar diferentes tratamientos. En el caso de que sea independiente de ACTH, prácticamente nos sugieren una adrenolectomía bilateral o unilateral, de acuerdo a lo que tengamos. En el caso de los tumores ectópicos creadores de ACTH, también obviamente es extirparlos. Y en caso de que esta cirugía no haya funcionado o que haya o que el paciente siga presentando estos síntomas, tenemos que realizar el control del hipercortisolismo. Como tal, si todo esto falla, se debe de considerar la extirpación de ambas glándulas adrenales. Pero este es prácticamente el último paso que se debe de tomar en cuenta, ya que tenemos que saber que estos pacientes van a tener una medicación de por vida debido a todos los glucocorticoides y andrógenos y demás que se secretan en nuestras glándulas. Entonces, nuestras metas de tratamiento va a ser la disminución de la concentración del cortisol, que pues va a eliminar nuestros signos y síntomas.
En el caso de adenoma unilateral, se recomienda muy fuertemente la suprarrenalectomía. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, ya que en caso de extirpar alguna de las glándulas, se tiene que hacer un régimen de sustitución de glucocorticoides. Esto si vemos que el paciente tiene niveles menores de 200 nanomoles sobre litro, que es bajo lo normal. Y tenemos que estar monitoreándolo en caso de que sea unilateral nada más, ya que si llega a concentraciones de 500 nanomoles sobre litro, pueden dejar completamente el tratamiento sustitutivo. Es decir, que su otra glándula está completamente compensando estas secreciones. En el caso de los carcinomas, obviamente está extirpar el tumor primario y como tal tratar algún carcinoma si fue metástasis o cualquier otra complicación que se puede dar. En el caso de la enfermedad de Cushing, lo que está sumamente recomendado es la hipofisectomía transesfenoidal. En caso, como ya les mencioné, de que esta cirugía falle completamente, tenemos que considerar la posibilidad de una suprarrenalectomía bilateral o de una radioterapia hipofisiaria. En el caso de síndrome de producción ectópica de ACTH, debemos de extraer este tumor o este foco ectópico y va a depender completamente de la causa, ya que algunos se pueden tratar con simple tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico vamos a tener tres tipos de fármacos. El primero es la metirapone, que va a inhibir las 11-beta-hidroxilasa y tiene como el objetivo de reducir las concentraciones de cortisol antes de algún tratamiento definitivo. Como tal, este fármaco se utiliza sobre todo en aquellos pacientes en los que tienen una cirugía pendiente y en lo que llegan a esta cirugía se les da este tratamiento para eliminar los signos y síntomas durante este tiempo corto. Como tal, la dosis se da 200 miligramos 2 veces al día a 1.5 gramos cada 6 horas. Se pueden usar dosis menores en casos de adenomas y dosis mayores en casos de producción ectópica de ACTH. Después tenemos el mitotano, que es un adrenolítico captado por el tejido suprarrenal normal. Como tal, produce atrofia y necrosis suprarrenal. Sin embargo, no se ha visto que este fármaco reduzca el tamaño de los carcinomas. Por lo que es importante saber que en casos de carcinoma se tiene que tratar también con una cirugía. La dosis es de 5 gramos al día para controlar el exceso de los glucocorticoides. Sin embargo, su punto como fuerte es las reacciones adversas que puede producir, que es la fatiga, erupción, neurotoxicidad y trastornos gastrointestinales. Y por último tenemos la pasireotida, que es un análogo de varios receptores de la somatostatina y posee una unión de alta afinidad a los subtipos 1, 2, 3 y 5. Y como tal, lo que va a realizar es normalizar la cortisoluria libre del 17%. Y aquí les puse una pequeña infografía que prácticamente resume todo lo del síndrome de Cushing. Después seguimos con la insuficiencia córtico-suprarrenal o enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison se define como una hipofunción suprarrenal primaria que va a designar la deficiencia de glucocorticoides en el seno de una enfermedad suprarrenal, la cual siempre se va a acompañar de una deficiencia de mineralocorticoides. Esta enfermedad puede resultar de algún daño a la corteza suprarrenal, generando así la disminución de la producción de hormonas, además de que priva de brindar una respuesta adecuada al estrés, por lo que los pacientes pueden referir crisis, que más adelante veremos. Las etiologías o las principales causas son la autoinmunitaria, que puede ser esporádica, o por el síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1 o de tipo 2. Las infecciosas, que son como tal la causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal primaria, que pueden ser por tuberculosis, micosis, infección por citomegalovirus o incluso infección por VIH.
También puede ser causada por metástasis tumorales, infiltraciones como pueden ser la amiloidosis o la hemocromatosis, hemorragia intrasuprarrenal, que este también va a ser muy importante porque nuestro paciente prácticamente puede morir de un choque, de adrenoleucodistrofias, hipoplasia suprarrenal congénita por mutaciones en DAX1 y SF1, síndromes de resistencia a la ACTH por mutaciones en los genes MC2R, MRAP o AAAS, que es el síndrome de la triple A, o incluso por una suprarrenalectomía bilateral, que es, como ya vimos anteriormente, un, un posible tratamiento para la enfermedad o para el síndrome de Cushing. Como tal, es muy importante recalcar las crisis addisonianas o suprarrenales. Como tal, estas crisis son una urgencia médica, ya que cuentan con insuficiencia circulatoria aguda, además de hipotensión que nos puede llegar al choque de nuestro paciente. Generalmente, estas crisis son las que nos brindan el diagnóstico ante los pacientes, ya que pues prácticamente eso es la máxima manifestación de todos los síntomas clínicos. Y se da en aquellas personas en las que estuvieron expuestas a estrés recientes. Al estrés reciente me refiero a, por ejemplo, alguna infección, algún traumatismo, intervención quirúrgica, alguna deshidratación debido a la privación de sal, vómitos o incluso por diarrea. Como tal, las características clínicas de toda la enfermedad de Addison van a tener una velocidad de comienzo e intensidad de manera insidiosa. Por lo tanto, muchos pueden pasar desapercibidos hasta que tengan alguna crisis. En el caso de las crisis, lo que ocurre, va a haber una deshidratación, hipotensión o shock desproporcionados a la gravedad de la enfermedad actual, náuseas y vómitos con historia de pérdida de peso y anorexia en la anamnesis. Tenemos dolor abdominal, hipoglucemia no afiliada, fiebre no afiliada, hiponatremia, hiperpotasemia, azoemia, hipercalcemia o eosinofilia, que es muy importante para el diagnóstico, una hiperpigmentación o vitiligo, que en ocasiones se da y en ocasiones no, y puede estar relacionado con debilidad, apatía, actividad mental deprimida y una gran hipoglucemia. Más adelante les explicaré cómo se debe de tratar estas crisis, pero por el momento vayamos a las características clínicas de toda la enfermedad de Addison. Como tal, la deficiencia de los mineralocorticoides van a producir una pérdida de sodio y una retención de potasio renales, llevando así a lo que es la deshidratación, la hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, generando acidosis muy graves en estos pacientes. Como tal, los síntomas que más frecuentemente se manifiestan es debilidad, cansancio, fatiga, anorexia, pérdida de peso, los cuales son prácticamente no nos orienta por nada al diagnóstico. Pero también podemos destacar algunos importantes, como es la ansia de sal, los mareos posturales debido a la hipotensión, dolores musculares o articulares debido a la descompensación electrolítica, una hiperpigmentación, la hipotensión, que como tal aquí nos recalca que es menor de 110 en sistólica, calcificación auricular, pero es muy, muy raro, y los datos de laboratorio, que es lo que más nos van a orientar hacia el diagnóstico, que como ya les mencioné es hiponatremia, hiperpotasemia e hipercalcemia. También va a desaparecer una secreción importante suprarrenal de los andrógenos, lo cual nos puede llevar a una pérdida de vello tanto puberal como facial y una sequedad y picor en la piel. También, si consideramos que esta enfermedad ya es crónica o ya tiene bastante tiempo establecida, pueden aparecer síntomas psiquiátricos como la alteración de la memoria, psicosis e incluso depresión.
En caso de que fuera por alguna hemorragia renal, como ya les había mencionado antes, los pacientes tienden a acudir a emergencias con hipotensión, dolor en el abdomen franco o en la parte baja del tórax, anorexia, vómitos y existen los signos de hemorragia oculta por el descenso muy rápido de hemoglobina, hiperpotasemia progresiva y que el paciente probablemente entre a un estado de shock. Como tal, el diagnóstico se va a hacer sobre todo clínico y se deben de realizar los estudios en aquellos pacientes que tengan síntomas inexplicables o signos sugestivos de esta enfermedad, como sería la hipotensión, hiponatremia, hipercalcemia, fiebre, dolor abdominal, hiperpigmentación o hipoglicemia en niños. En el perfil bioquímico eh, que podemos realizarle a los pacientes, podemos ver una hiperpotasemia, la cual se debe a la deficiencia de aldosterona, y una hiponatremia que se va a deber a un descenso de sodio en las crisis adicionales o suprarrenales, y debido a que la concentración de vasopresina se va a elevar y determina una mayor retención de agua libre. También podemos realizar un estado mineralocorticoide en el cual se va a manifestar por una elevación de la actividad plasmática de la renina y una aldosterona plasmática baja o bajo el límite normal de sus concentraciones. Podemos realizar también una prueba de estimulación de ACTH administrando ya sea intramuscular o intravenoso 250 microgramos de tetracoxactina, la cual en esta prueba se va a evaluar a los 0 y a los 30 minutos. Como tal, los niveles normales debería de indicarnos un pico de cortisol mayor a 550 nanomoles sobre litro o mayor a 20 microgramos sobre decilitro. Sin embargo, los pacientes con esta enfermedad en ningún momento generan una estimulación. Pero también podemos realizar la prueba de estimulación prolongada, que prácticamente es administrar un depósito de infusión intravenosa durante 24 o 48 horas para diferenciar la hipofunción primaria de la secundaria. Pero esos son temas que no incluyen a esta presentación. También podemos realizar algún otro estudio, como es la concentración plasmática de ACTH, que igualmente va a diferenciar entre la primaria y la secundaria. En la primaria, que es lo que nos atiene en este momento, suelen existir valores de ACTH mayores a 200 picogramos sobre mililitro o mayores a 44 picomoles sobre litro. Y aquí tenemos un algoritmo de cómo diagnosticar la insuficiencia adrenocortical, que es sobre todo por la prueba de estimulación rápida con ACTH, donde si sale normal tenemos una insuficiencia adrenocortical y tenemos que tomar la ACTH plasmática, donde si sale alta a los niveles que ya mencioné, mayores a 200 nanomoles, tenemos una insuficiencia adrenocortical primaria o enfermedad de Addison. En el tratamiento de la crisis suprarrenal, como ya mencioné, es muy importante el actuar rápido, ya que es una urgencia médica. Primero que nada, tenemos que establecer una vía intravenosa permeable. Extraer sangre del paciente para generar un análisis inmediato de electrolitos y de glucosa en suero y también determinar la concentración de cortisol y de la ACTH. Como tal, esto nos sirve para ver cómo podemos ayudar a nuestro paciente, además de darles el diagnóstico si es que este paciente aún no contaba con este diagnóstico. Tenemos que brindarles una solución de 154 milimoles sobre litro de solución salina al 0.9% o una solución salina de igual 154 milimoles sobre litro
con 50 gramos sobre litro de glucosa al 5%, con la mayor rapidez posible, ya que esto nos va a permitir restablecer los electrolitos, además de restablecer el volumen sanguíneo o la hipotensión y evitar que nuestro paciente llegue a choque. Ya podemos reducir poco a poco la velocidad de infusión cuando sea necesario. Después se nos dice que tenemos que inyectar hidrocortisona por vía intravenosa 100 miligramos inmediatamente y después bajar la dosis a 50 miligramos cada 6 horas. Y después tenemos que aplicar las medidas de soporte. Como tal, las medidas subagudas, ya que estabilizamos al paciente y que le brindamos la dosis de glucocorticoides, tenemos que continuar con la solución salina por vía intravenosa, ya a una velocidad más lenta durante las próximas 24 o 48 horas siguientes. Debemos de buscar la causa por la cual se desató esta crisis, efectuar una prueba de estimulación corta con ACTH para confirmar el diagnóstico o darle el diagnóstico, como ya mencioné, determinar el tipo de insuficiencia renal, que en este caso nos estamos refiriendo a la primaria, y reducir paulatinamente la dosis de glucocorticoides hasta la dosis de mantenimiento a lo largo de los días, si lo permite la enfermedad. Además de que se debe de iniciar una sustitución de mineralocorticoides con fludrocortisona con dosis de 0.1 miligramos al día por vía oral, una vez suspendida la infusión de la solución salina. Y aquí tenemos otro cuadro donde prácticamente nos resume todo lo que ya mencionamos. En el tratamiento de mantenimiento, debemos de considerar que nuestro paciente va a ingerir hidrocortisona de 10 a 15 miligramos por la mañana, generalmente dividido en dos dosis, donde por la tarde se llegan a dar de 5 a 10 miligramos de 4 a 5 pm, ya que una de las reacciones adversas importantes de la hidrocortisona es el insomnio. También se debe de considerar la fludrocortisona de 0.05 a 0.1 miligramo por vía oral todas las mañanas. También tenemos que recalcarle lo importante que es el seguimiento clínico, sobre todo el mantenimiento de peso, el mantenimiento de la presión arterial, los electrolitos y prácticamente evitar cualquier dato clínico si es que el paciente tiene algún episodio de estrés. También es muy importante que el paciente tenga una tarjeta de identificación, algún brazalete o algún collar de alerta médica en caso de que tenga alguna crisis en cualquier momento, ya que esto, como ya les dije, es una urgencia médica y se debe de tratar lo antes posible con 100 miligramos de hidrocortisona. Y como medida preventiva, si el paciente sabe que va a pasar durante un tiempo de estrés menor, se deben de duplicar las dosis de 200 a 300 miligramos al día durante estos episodios. Después tenemos el tratamiento en situaciones específicas, como lo podría ser el tratamiento de nuestro paciente en una enfermedad febril leve o estrés, que como ya les dije, los pacientes con enfermedad de Addison no van a poder responder correctamente ante el estrés, que incluye absolutamente todo, desde la enfermedad febril hasta una cirugía complicada en un hospital. En el caso de la enfermedad febril, debemos de duplicar o triplicar las dosis de glucocorticoides durante los días de la enfermedad y no debemos de modificar las dosis del mineralocorticoide. Como tal, se debe de alarmar al paciente en caso de que la enfermedad empeore o que persiste por más de 3 días o en caso de que aparezcan vómitos. Y como tal, no se precisan suplementos extra para la mayoría de estas enfermedades o, en este caso, de tratamientos dentales ambulatorios. Sin embargo, se debe de recalcarle al paciente que no se debe de aplicar en ningún momento anestesia general o sedación intravenosa sin los cuidados necesarios. En el caso de un tratamiento urgente debido a un traumatismo, se debe de inyectar el contenido de una jeringa precargada de dexametasona contenida de 4 miligramos por vía intramuscular y acudir al médico lo antes posible. En caso de que haya
alguna enfermedad grave o alguna cirugía. En el caso de la enfermedad, vamos a administrar 50 miligramos de hidrocortisona 2 veces al día, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. Y vamos a reducir la dosis conforme el paciente se vaya recuperando de esta enfermedad. Si es una enfermedad grave, se debe de administrar 100 miligramos de hidrocortisona de forma intravenosa cada 8 horas y vamos a reducir paulatinamente también la dosis. Aquí es importante recalcar que la dosis se va a disminuir cada día a la mitad hasta alcanzar las dosis de mantenimiento. En caso de intervenciones menores con anestesia local, no se necesita ningún suplemento adicional, pero si ya hablamos intervenciones que inducen ya sea algún estrés moderado o que necesitan algún extra como lo sería un enema, una endoscopía o una arteriografía, se debe de aplicar una dosis de 100 miligramos de hidrocortisona intravenosa justo antes de la intervención. Y en caso de la cirugía mayor, se debe de administrar 100 miligramos de hidrocortisona previa a la inducción a la anestesia y administrar hidrocortisona cada 8 horas a esta misma dosis durante las primeras 24 horas. Y después, a medida que el paciente se vaya mejorando, reducir la dosis. Como ya les dije, también se reduce a la mitad por día. Y aquí tenemos prácticamente lo mismo que ya comentamos, pero esta es una tablita de la AACE. Después, y ya por último, sigamos con la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de trastornos autosómicos recesivos causados por una biosíntesis deficitaria de corticoides suprarrenales. Generalmente se van a dar por una mutación en los genes CYP21A2, ubicado en el cromosoma 6 en su brazo pequeño, en la región 2, y en su pseudogeno homólogo CYP21A1P. Este se debe a defectos de las enzimas esteroidogénicas, de la biosíntesis del cortisol y del factor donador de electrones POR o incluso por la acumulación de lípidos por deficiencia de este TAR. En el caso de acumulación de lípidos, el STAR va a afectar la captación mitocondrial del colesterol, acumulando lípidos en la célula, generando así una destrucción celular. Como tal, la mayoría de las mutaciones causantes de esta hiperplasia suprarrenal congénita van a ser debido a mutaciones de un aminoácido del pseudogen o lesión de 8 pares de bases que dan un total de más del 95% de las mutaciones registradas. Sin embargo, también se han registrado algunas otras mutaciones. En este caso, vamos a hablar sobre todo de la deficiencia de 21-hidroxilasa, ya que es la causa de hiperplasia suprarrenal congénita más común, y es en la que nos vamos a enfocar en esta presentación. Este es un pequeño cuadro en el cual les muestro prácticamente todas las enzimas que pueden estar afectadas que causan hiperplasia suprarrenal congénita, pero como les mencioné, nos vamos a indicar sobre todo la 21-hidroxilasa. Aquí lo importante es ver que en el caso de los glucocorticoides vamos a tener 3 fenotipos, que más adelante vamos a ahondar en ellos, donde la clásica va a estar reducida, pero la no clásica, los glucocorticoides como los mineralocorticoides van a estar normales. También es importante recalcar en la incidencia, pero eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Entonces, la deficiencia de 21-hidroxilasa es del 90 al 95% de la causa de la hiperplasia suprarrenal congénita. Su incidencia en la clásica es de 1 por 10.000 a 15.000 nacidos vivos, mientras que la no clásica es muchísimo más común y se han reportado valores de 1 por 500 a 1.000 nacidos vivos. Esta deficiencia se va a deber a la conversión defectuosa de la 17-alfa-OHP en 11-desoxicortisol. Entonces, en el esquema que teníamos a la derecha, prácticamente vemos la guía,
la vía por la que a partir del colesterol se sintetizan tanto el cortisol como los andrógenos. En este caso vemos que la pregnenolona va a convertirse a 17-OH pregnenolona, la cual en condiciones normales se debería de convertir a 11 de desoxicortisol y al cortisol. Sin embargo, vemos aquí que está bloqueado por el CYP21A2. Y también la progesterona se tiende a convertir al DOCA, el cual va a generar la aldosterona, generando los mineralocorticoides, que también vienen a partir del colesterol. Y aquí también tenemos un bloqueo por la CYP21A2, lo cual nos va a hacer un déficit tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides en el caso de la clásica. Entonces, si tenemos una menor conversión de cortisol, vamos a tener una menor retroalimentación negativa y una mayor secreción de ACTH, generando una producción excesiva de andrógenos, ya que como vemos en el esquema, es prácticamente lo único que no afecta el CYP21A2. Es decir, si tenemos estas dos inhibidas, todo el colesterol que recibamos se va a ir hacia los andrógenos. Entonces, vamos a tener los tres fenotipos. El primero es la forma clásica o la forma virilizante, donde hay una secreción suprarrenal de andrógenos por la ACTH dentro del útero, determinando así la virilización del feto, sobre todo los de sexo femenino, ya que los de sexo masculino muy pocas veces se ven afectados, y dependiendo de esta gravedad puede generar un aumento del clítoris, una fusión de los labios genitales, una aparición de un seno urogenital, generando pues la ambigüedad sexual. Como tal en los varones no se observa gran cambio hasta muchísimo después, donde pueden presentar una pseudopubertad precoz, una precocidad sexual, vello púbico o aceleración del crecimiento por el exceso prematuro de andrógenos, aunque también va a estimular el cierre prematuro de las epífisis, generando que este niño deje de crecer antes de tiempo, lo cual vamos a tener una talla baja en la edad adulta. Vemos aquí cómo el cortisol está completamente reducido, mientras que la renina puede estar normal o elevada. En el caso de la pérdida de sales clásica, es muy importante hacerle el diagnóstico, ya que es una de las principales morbilidades neonatal. Prácticamente muestra una deficiencia concomitante de aldosterona y generalmente a las 2 semanas de vida del producto presentan una crisis debido a la pérdida de sales que se presenta con hipotensión, y un bebé que tenga esta deficiencia va a presentar signos y síntomas tales como la mala alimentación, vómitos constantes, fallo del crecimiento, letargo excesivo y síntomas de tipo séptico. También llegan a presentar hiponatremia e hipopotasemia con una actividad plasmática de la renina elevada, en comparación al de la virilización simple, que puede estar normal. Entonces, lo importante recalcar aquí es que también tienen la aldosterona reducida, al igual que el cortisol, mientras que la renina está elevada. Después tenemos el patrón o el fenotipo no clásico, donde es prácticamente como el más leve, podríamos llamarle, donde pueden presentar una cierta virilización, pero no tan exagerada como en la clásica o virilización simple en los productos de sexo femenino. En estos van a presentar una pubarquia prematura o un fenotipo que puede catalogarse como un síndrome de poliquistosis ovárica, lo cual veremos más adelante que esta hiperplasia va a ser causa de este síndrome. Tienen una insuficiencia suprarrenal inducida por el estrés, y las mujeres tienden a presentar hirsutismo, amenorrea primaria o secundaria o incluso esterilidad anovulatoria.
debido a la concentración de andrógenos. Y también se puede presentar en ciertos casos acné. En el diagnóstico podemos, bueno, sobre todo va a ser clínico. Eso lo tenemos que tener muy en claro, ya que se van a hacer tipos de pruebas a aquellos pacientes que cuenten con genitales ambiguos, que tengan hipotensión, que tengan pérdida de sales o que tengan una hipoglucemia. Se pueden realizar análisis in vitro, permitiendo estimar la gravedad de la enfermedad, aunque parte de la variabilidad fenotípica que se da debido a la enfermedad es gracias a la interrelación que se dan con otros genes y no como tal de la propia CYP21A2. Podemos realizar una determinación de concentración plasmática de la 17-OHP, que como ya les mostré es prácticamente lo que se utiliza para generar cortisol. Se realizan al azar y revelan un incremento significativo en la deficiencia clásica. Se pueden componer las concentraciones circulantes de 17 OHP antes y después de 60 minutos tras la administración exógena de la ACTH, donde en casos de enfermedad van a aumentar a 35 nanomoles sobre litro o mayor a 11 microgramos sobre el litro. También podemos realizar la genotipificación para confirmar el diagnóstico de CYP21A2 y genotipificación rápida de las células fetales. Y el tratamiento. En el caso del tratamiento, las metas van a depender de la edad en que se encuentra nuestro paciente. En el caso de la infancia, debemos de tener como meta sustituir el grupo de corticoides y de mineralocorticoides para evitar nuevas crisis con pérdidas de sales, porque como ya comenté, tienen una elevada mortalidad. También normalizar el crecimiento y la maduración ósea, permitiendo al niño que se desarrolle completamente. En el tratamiento es la administración de glucocorticoides para disminuir el exceso de andrógenos. Se puede utilizar en los primeros años de vida hidrocortisona de 10 a 15 miligramos sobre metro cuadrado en 3 tomas a lo largo del día. Rara vez se ha mostrado en pacientes lactantes que se tenga que aumentar la dosis hasta 25 miligramos, pero es muy raro. También está la opción de la fluorocortisona, 150 microgramos por metro cuadrado al día, más los suplementos de sodio. Esto en el caso de que nos encontremos ante un fenotipo con pérdida de sales. Y prácticamente la dosis va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, donde a los 2 años ya vamos a tener una concentración o bueno, una dosis de 100 microgramos sobre metro cuadrado y así hasta los 50 a 100 microgramos sobre metro cuadrado al día. Es importante también tomar en cuenta la cirugía plástica, sobre todo en los casos de virilizaciones, esto para los genitales externos. Y también se ha visto que tienen que tener un tratamiento multidisciplinario, ya que se muestra una cantidad de tejido adiposo mayor, teniendo una mayor elevación de obesidad en estos pacientes y al mismo tiempo una elevación del IMC. También tienen una tasa más alta de padecer diabetes y en pacientes adultos jóvenes se ha visto una mayor resistencia a la insulina. También se va a detectar un incremento del espesor de los vasos en sobre todo la íntima y la media, que va a ser un marcador importante de aterosclerosis. Y también la presión arterial sistólica diurna en niños y adolescentes tiende a elevarse y desaparecer el descenso nocturno, que es fisiológicamente lo correcto, de la presión arterial, generando una elevación de la presión sistólica que se correlaciona al grado de sobrepeso u obesidad que pueden tener nuestros pacientes. Y eso sería todo de mi parte. Aquí están las bibliografías que utilicé. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias por su atención.